Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro Lips. Lips es un fabricante holandés con 2 estrellas SKG. Este bocallave tan sugerente. Está un poco desgastado el bocallave, tiene deformadas ya las guardas. Es un cilindro, no sé cómo le llama el Lips a este modelo, que tiene 6 pernos en la zona habitual, 6 activos, y tiene un perno activo en la zona opuesta. No tengo la llave de este cilindro, pero este cilindro es un clon, o bien este es un clon de este, o este es un clon de este. Esto es un cilindro TESA, además este es un TESA, como veis tiene el logotipo TESA anterior a su entrada en el grupo ASA Abloy. Aquí tenéis la llave, fijaros cómo es la llave, fijaros que tiene aquí un perno interactivo cargado a muelle, está cargado a muelle, sale y entra, ese es el que acciona este perno de aquí, y como veis, fijaros, la llave no entra por muy poco, por ligerísimas diferencias en el bocallave, pero es prácticamente el mismo bocallave, la misma ubicación de pernos. Fijaros en la fabricación del cuerpo del cilindro, esta superficie plana característica está en ambos, el perno antitaladro es exactamente el mismo, o bien Lips. No sé si el modelo original es de Lips o es de TESA. Yo creo que es de TESA por la antigüedad de esta llave. TESA lo denomina modelo IPS. Vamos a ver, creo que viene en la llave. Aquí está. IPS. Si alguien sabe si el modelo original IPS es de TESA o de Lips, por favor que lo comente. Actualmente ambos son miembros forman parte del grupo ASA Abloy, así que no es de extrañar que unos fabriquen modelos de otros. Las grupillas del Lips son diferentes, las del TESA son las que utiliza TESA habitualmente, pero bueno, lo vamos a ver ahora porque lo que vamos a hacer va a ser ganzuar el Lips. Para ganzuarlo y desmontarlo, primero voy a partirlo. Este cilindro me lo envió mi amigo Kipo Kipín, muchísimas gracias, de verdad compañero, y me ha autorizado a partirlo para poder desmontarlo bien y a devolverle medio y me puedo quedar yo con el otro medio. Fantástico, lo dejaré en mi colección. Así que es lo primero que vamos a hacer, vamos a partir este cilindro y así podemos guardar medio para devolverlo y vamos a abrir esta parte de aquí. Una mitad viene con sello, he abierto los dos lados hacia los dos sentidos, no es una apertura nueva para mí. Este lado, el del sello, es más sencillo. Es curioso porque se da un fenómeno. Primero piden los 4 primeros pernos. Cuando los colocamos hace un clic muy sonoro y un movimiento claro en el rotor y luego piden los otros dos. Eso facilita mucho la apertura porque son dos fases muy diferenciadas y es como lidiar primero con un cilindro de 4 y luego con uno de 2. No es exactamente así, pero facilita mucho la apertura. En este lado no, en este lado es una apertura habitual de IPS, muy trabajada, con muchísimo retoque, una apertura lenta, difícil, para mí difícil, porque al ser lenta y requerir mucho retoque, son muchas las probabilidades de equivocarse en algún toque y pasar un perno. Pero bueno, una apertura apasionante de las que me encantan. Dejadme que divida en dos el cilindro y nos vemos en un momento colocándolo en el aprieto e intentando la apertura. Venga, hasta ahora. Bueno, ya la tengo aquí colocada en el aprieto, la he partido en dos, he colocado la parte que no tiene sello, que es la más peleona. Bueno, en esta apertura ya ha pasado de todo, ha sonado el teléfono, se ha acabado la batería, se ha acabado la tarjeta, ya no sé qué más puede pasar, así que a ver si consigo grabarlo. Esta es la cuarta vez que inicio la apertura sin poder terminarla. Bueno, voy a utilizar este tensor, el SP13. Vamos allá, voy a ganzuar en sentido horario. Lo he colocado así el cilindro porque últimamente ganzúo todos los serreta en la posición en la que se colocan los Europerfil. Pero no ya este modelo en concreto, sino muchos modelos, cualquiera,
nos lo podemos encontrar en un formato cilíndrico, en un formato oval, y quedarían colocados, aun siendo un serreta, en esta posición con los pernos arriba. O sea que yo creo que es interesante en un canal de ganzuado mostrar ganzuados en esta posición y en esta posición. Voy a utilizar esta ganzúa de Peterson, la H7 creo que se llama, en 0,45, muy buena ganzúa, muy buena ganzúa, muy cómoda de manejar. Vamos allá. Tensión fuerte, tenemos pernos, contrapernos mejor dicho, doble aserrados y biselados, y tenemos pernos biselados y aserrados, con lo que el biselado nos obliga a manejar alta tensión, y luego a la hora de pasar una serradura tendremos que distensionar, y eso puede hacer que se caigan. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar el interactivo, que en esta ocasión está en la parte inferior, aunque habitualmente en un neuroperfil estaría en la superior. Ahí está, lo hemos colocado, se oye un clic, se mueve todo el rotor, y ahora ya nos podemos olvidar de él y comenzar con la apertura. Este es el quinto, un clic, pide más, 2, sexto nada. Estas aperturas, al ser biselados, ahí tenéis clics, van a dar muchos clics, hay que pasar por los pernos muchas veces, el comportamiento habitual de los TESA, cuarto, quinto, sexto, ahí lo tenéis, dan pequeños clics, cuarto, quinto, sexto pide un clic. Mientras sigamos oyendo clics, ahí al colocar la serradura del primero saltan todos, segundo lo mismo, 2 clics, primero, segundo. Hay que ir persiguiendo esos pequeños clics, tensión alta, y cuando se cae todo volver a colocarlo. Segundo, cuarto, quinto, sexto, sexto de nuevo. Mucha paciencia, repasar metódicamente perno a perno. Podéis escuchar pequeños clics. Mientras se oyen esos clics todo va bien. Prácticamente todos los pernos dan clics. Ahí, cuarto, quinto, sexto. Y cada vez son más tenues, hasta que o bien nos encontramos con una serradura o bien nos acercamos a la apertura. Es muy fácil pasar los pernos, sobre todo cuarto, quinto y sexto, con lo que hay que ir con mucho cuidado. Segundo, tercero un clic, cuarto un clic, sexto un clic, segundo, tercero. Cada vez son más tenues, más difíciles de... Segundo, ahí está. Y tercero nos daría la apertura. El comportamiento de los colocados, que quizás sea lo más difícil de manejar para los que no están habituados a los TESA. El perno colocado tiene una ligera capacidad de movimiento, pero esa capacidad de movimiento va variando a lo largo de la apertura. Al inicio de la apertura es más fácil que notemos el muelle y una amplitud mayor en la capacidad de movimiento, y conforme se va acercando al final de la apertura tienden a quedarse más sólidos todos y es más difícil localizar realmente cuál está pidiendo. Bueno, es cuestión de práctica, de ir sistemáticamente, como habéis visto, y al final abriría. Vamos a desmontar este cilindro, aunque lo que espero encontrar dentro es exactamente lo mismo que tienen los TESA IPS. Si alguien sabe si este modelo es de Lips o es de TESA, por favor que lo comente, me interesa saberlo. Y vamos a ver, vamos a utilizar
creo que vamos a tener que sacar directamente el rotor. Tengo curiosidad por ver cómo es esta grupilla. Tiene un color diferente a las que utiliza Tesa, pero puede ser suciedad o pátina. Y las de Tesa tienen un dibujo característico. Si tiene ese dibujo, apostaría a que está fabricada por Tesa, pero podría ser perfectamente un modelo que fabrica tanto Tesa como Lips. Parece mucho más dura de lo que son habitualmente. Vamos a ver que no se nos salga el rotor. No parece la misma grupilla que utiliza Tesa. La grupilla de Tesa tiene unos rebajes en esta zona de aquí y en esta de aquí. Probablemente no lo haya fabricado Tesa, se haya fabricado en Holanda. La verdad que no lo sé. Vamos a ver si consigo sacar. Me da mucho miedo este perno interactivo, porque fijaros que en este pequeño espesor, en este espesor de aquí, apenas 2 milímetros, han metido el tapón, el muelle y el contraperno. Vamos a ver si puedo meter una lámina que me garantice que no voy a cazar el contraperno, que es prácticamente una lenteja, y lo voy a destrozar. Con los de abajo no debería haber ningún problema. Vamos allá. Voy a resituar la cámara, no sé si es el zoom, ahí, para que podáis ver. Vamos a desmontarlo y vemos lo que tiene dentro. Vamos allá. Bueno, pues esto es lo que lleva dentro. Fijaros que aún no siendo fácil la apertura, estaba amaestrado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ver si, que yo creo que sí, podemos volver a montar el cilindro. Sí, podemos volver a montar el cilindro. Probablemente este tercero sea el más corto. Fijaros que han puesto contrapernos de diferentes longitudes para compensar, lo cual está muy bien. Eso no lo he visto en ningún Tesa. Los pernos son iguales a los de Tesa, y los contrapernos, o muy similares. No sé si esto lo ha fabricado Lips, probablemente. Aquí tenemos las 4 lentejas. Vamos a hacer zoom y los muelles parecen los mismos que utiliza Tesa. Vamos a hacer zoom. Aquí tenemos, claro, son todos muy cortos por el hecho de estar amaestrados, pero yo creo que se puede apreciar la serradura y el biselado ahí en el borde. Ahí podéis ver el biselado y en los contrapernos la serradura y el biselado en el borde. Es un biselado sutil, pero muy eficaz. Si os fijáis, hay 2 colores ahí, 2 bandas de color, ahí lo podéis ver. Muy eficaz, todos iguales, lo que nos encontraríamos en un Tesa, y los muelles también son idénticos a los que utiliza Tesa. Aquí tenemos el cuerpo, aquí tenemos el contraperno. No existe perno, es el contraperno cargado a muelle, ahí lo tenéis. Está remachado desde fuera, no se puede extraer, pero al desmontarlo sí que siempre hay el peligro de poder estropearlo. Y el rotor lleva en la parte inferior esta chapa, primero para que no salten los pernos dentro del boca llave, y segundo para ese contraperno, perdón, esto va al revés, para que se enganche ese contraperno. No lleva perno, vamos a colocarlo así, ahí lo tenéis. En este agujero es donde ese contraperno bloquea el giro del rotor. Vamos a ver, ¿tiene agujeros para pasivos? Sí, y tiene pasivos. Aquí los tenéis, 3 bolas pasivas en este lateral,
en este no tiene ninguno. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser volver a montarlo y vemos si cambia el comportamiento. Si cambia el comportamiento, os ofreceré la apertura. Si no cambia el comportamiento, que es algo habitual, que a pesar de tener lentejas no cambia el comportamiento, no alargaré más el vídeo y terminaríamos aquí. Y bueno, este sería este Lips, fabricado en Holanda en principio, o es una marca holandesa, idéntico al IPS de Tesa. 6 pernos más 1 interactivo. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.